Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos los que nos ven también por su pantalla de televisión, su celular, su tableta. Damos la bienvenida a todos. Primeramente queremos orar para que esta palabra traiga bendición para usted. Cuando vemos este mover profético, hermano, quiere decir que aunque el enemigo quiera poner tropiezo a la obra y hacer muchas cosas, Dios tiene el control. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en los que nos permites a nosotros montarnos en este altar, desde este púlpito y bendecir al pueblo con la palabra profética, para que puedan entender el mover de Dios para este tiempo, para esta década. Para que puedan comprender con claridad que si usted Dios los llamó a hacer algo, usted tiene talento y te rendirá cuenta por lo que Dios le asignó a usted. Y no importa si usted le da la crisis, si usted está en crisis, porque cuando Dios te escogió sabía que te podía dar la crisis. Y muchas veces la crisis viene cuando usted se sale de la visión. Yo quiero hablarle de la economía sobrenatural de Dios. Pero escúcheme, no vengo a hablar de dinero. No, vengo a hablar de recursos. Aleluya. Fíjese, algo que tiene la Escritura, es la única fuente que nos permite conocer el criterio, el propósito del Creador. Y de hecho, con lo cual ser humano le confió la administración de la creación y todo aquello que estaba en el huerto, dispuesto para que él, en la representación de Dios, ejerciera la mayordomía. Recuerda que Dios nos ha dotado de capacidades y talentos que a lo mejor no hemos descubierto todavía. Existe una dimensión donde Dios llama las cosas que no son como si fuese. Y al igual que Adán, cuando le mandaron a poner el nombre a todas las cosas y a todos los animales como hasta hoy, y sigue siendo así, así es lo que hemos recibido. Hermano, nadie puede decir aquí que Dios no le ha dado talento. Pastores, líderes, apartados, Dios les entregó a ustedes, igual que a los adoradores, les entregó a ustedes talentos de los cuales ustedes van a dar cuentas. No a mí. Pero ustedes fueron llamados a ayudarme a mí en la obra. Si usted es negligente, irresponsable, a alguien le pedirá cuenta, porque como dice Juan, el capítulo de Juan 4, 36, 37, a ustedes los convocaron para este tiempo, esta temporada, para ayudar al hombre de Dios a cumplir un propósito, como dijo Jesús con los 12 apóstoles. El libro de Génesis, su capítulo 1, 27, la Biblia dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios diseñó al ser humano con una gran capacidad para multiplicar y fructificar, como lo revelan desde el principio del Génesis las Sagradas Escrituras. La palabra multiplicar, ¿a cuánto le gusta la matemática? A mí siempre me rasparon con las matemáticas. Pero ¿sabe qué? 2 más 2 sigue siendo 4. Eso lo sabemos todos, ¿verdad que sí? Ahora, la palabra multiplicar habla de aumentar aquello que usted ha recibido. Véase en número, en cantidad. Y la palabra hebrea para multiplicar es la palabra rabá. Significa aumentar o dar o provocar abundancia. Entonces la palabra
Fructificar también viene de la palabra hebrea para. Para es una preposición, un indicativo. ¿Qué significa entonces fértil? Entonces, a partir de esto podemos comprender que Dios nos confió una labor para la cual nos capacitó con todas las cosas necesarias que nos permite cumplir el propósito desde el momento de nuestra creación. Y nos bendijo, diga conmigo, y nos bendijo. Aquí hay gente que ha sido bendecida para todo. No todos fuimos llamados a ser pastores, no todos fuimos llamados a ser evangelistas. Hay gente que fueron llamados para adorar al Señor, otros para hermanos, como en el Antiguo Testamento, encargados de las puertas del templo, de limpiar. ¿Qué haríamos si no tuviese los ujieres que se encargan de limpiar el local, de limpiar los baños, hacer las cosas? ¿Verdad, hermano? Denle un aplauso a los ujieres. Démosle un reconocimiento a ellos, porque cuando está sucio, ¿qué hacemos? Les reclamamos. Pero cada sábado están limpiando aquí calladitas esas mujeres. Si no fueran por ellas, entonces hablarían mal de nosotros, nos dirían que éramos unos cochinos. Ahora, somos la imagen y semejanza. O sea, nosotros, cuando alguien nos ve en el mundo espiritual, reflejamos a aquel que nos creó, que nos dio su imagen, su semejanza, su debut, amén. Y que es lo que nosotros reflejamos, así como la luz se refleja en el suelo, en las paredes. Y nos dio una naturaleza profética, la cual debe manifestar lo que somos en Dios. Si yo soy apóstol, obras de apóstol debo hacer. Si yo soy apóstol, no puedo actuar como un pastor, porque mis señales no son de pastor. Pero el pastor es aquel que ha sido llamado para pastorear las ovejas y la gente se siente chévere. Los profetas son radicales, no tienen amigos. Porque si hicieran amigos no podrían entonces llamar la atención. A diferencia de los padres que regañamos a nuestros hijos, siempre nos van a querer. Los profetas no son así. Por eso cada uno de nosotros tiene una naturaleza profética. Ahora Jesús dijo algo muy importante, y es lo que nos va como a introducir al tema. En Juan 14, en su verso 12 al 13, dice la siguiente: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Esa es la ecuación perfecta, iglesia. Usted le pide al Padre en el nombre de Jesús, y entonces va a ocurrir aquello que usted está orando. Espérelo. El secreto, mis hermanos, es creer. Diga conmigo, creer. O sea que esto involucra fe. Tenemos los recursos inherentes de aquel que nos creó. O sea, su imagen, su semejanza, su demut y su selem. Y también, para que podamos crear, tenemos el dabar de Dios. Porque cuando usted le dice a alguien, sé sano, es la palabra creativa, ese dabar de Dios que actúa sobrenaturalmente y todo queda transformado. Por eso cuando la mujer sirofenicia tocó, la mujer con el manto, con el flujo de sangre tocó, inmediatamente fue sana. Muchas veces Jesús decía, por tu fe se ha hecho, ya está sano. Jesús dijo que Él vino a salvar, esa es la verdad escritural, lo que se había perdido. Por tanto, no vino a morir por la visión de rescatar a pocas personas, sino multitudes que Él veía gozando de la salvación eterna, para lo cual preparó a 12 discípulos que llegaron a ser sus apóstoles, y a quien encomendó preparar discípulos y llevar el mensaje del evangelio por toda la tierra y toda lengua, tribu y nación. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos el secreto de la economía de Dios en todos los niveles, y no solamente la economía de multiplicar, sino de fructificar. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis.
Claramente entonces, iglesia, podemos entender que desde el principio del Génesis, el mandato de Dios siempre fue: multiplíquense y fructifíquense. Particular, es algo individual. ¿Qué vas a multiplicar y fructificar? Bueno, todos los recursos que te han sido entregados como persona, como creyente. Y hoy somos una generación tan diferente a otras generaciones. Y Dios nos ha entregado a nosotros la tecnología para llevar el mensaje del evangelio a lugares que humanamente sería imposible. Entonces todo esto permite tener una cosmovisión clara de los talentos y dones que hemos recibido para multiplicarlos a favor del reino de la tierra. Que Dios le entregó allá en 1517 a la humanidad y lo bendijo a través de la invención de la imprenta. Fue que bendijo a Gutenberg. Y gracias a lo que él puso en Gutenberg, y él se movió a hacerlo en la tecnología de su tiempo, es que el mundo goza de la literatura, de los libros y todas estas cosas. Porque Dios siempre te va a honrar en tu generación de lo que tú hagas. Dios te puede hacer algo hoy, tienes que hacerlo. Ahora bien, todo esto es para multiplicamos sus talentos para llevar y establecer el reino de Dios en la tierra. Durante el ministerio, los evangelios registran cosas asombrosas como sanar enfermos, reprender demonios, reprender la tempestad. Siempre pudimos ver a lo largo de su ministerio el amor y la gracia y misericordia por las personas. Y dentro de toda esta cosmovisión de los 4 evangelios, podemos ver una de las cosas más asombrosas. Mira que Jesús hizo milagros tremendos. Pero esto es algo asombroso, este milagro. Que involucraron cerca de 40,000 personas en 2 oportunidades diferentes con el mismo milagro. Y es la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces. Dice que cuando estaba en el mar de Galilea vino mucha gente trayendo todo tipo de enfermos. Y cuando leemos el contexto, amén, del capítulo 15 y capítulo 14, conseguimos 2 visiones diferentes del mismo milagro, pero en tiempos diferentes. Y entonces, dice que en cierta oportunidad, en Mateo 15, 32, habían pasado cerca de 3 días la gente siguiendo a Jesús, pero no se preocuparon por comer y beber agua, y estaban en el desierto. Y allí, cuando Jesús vio aquella tremenda multitud de personas, porque la Biblia por lo general hablaba de que habían 4,000 hombres o 5,000 hombres, pero cada hombre mínimo tenía ¿cuánto? Una mujer. Entonces eran 8,000 personas. Y si tenían por lo mínimo 2 hijos, aproximadamente en cada milagro habían 20,000 personas que necesitaban comer. Y entonces dice que Jesús llamó a sus discípulos, Mateo 15, 32. Yo quiero que ustedes puedan leer estos capítulos en su casa, en su Biblia. Uno de los grandes problemas que tenemos, iglesia, es que usted no lee la Biblia en su casa. Perdónenme de dudar, por eso lo digo. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque si usted crea la palabra y la lee, entonces usted tiene que prosperar, a juro, señores. Porque se lo dijo en Deuteronomio 28:12, se lo dijo Jesús, se lo dijo Dios al pueblo hebreo. Si la palabra no fuese suficiente, yo os abriré la ventana de los cielos y sobreabundaré bendición sobre ustedes. Esto ni siquiera dice amén, hermano. Uno solo, gloria a Dios, que dijo amén.
¿Sabe que cuando yo comencé una iglesia muy grande, enorme, gigantesca, en la cual serví varios años? A mí me enseñaron que el de al lado y el de atrás y el de adelante no me podía quitar el ministerio de la palabra. Yo traía un cuaderno y escribía la palabra. Porque a mí me interesaba conocer. Porque si yo voy a pasar por esta tierra, por varias iglesias y nunca aprendo nada, entonces perdí mi tiempo en el evangelio. Mateo 15:32 dice: Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Mire cómo es Jesús. Cuando llevamos esto también al mundo espiritual, hay mucha gente que desfallece espiritualmente ante lo que vive el mundo hoy, porque su fe, la Biblia dice en Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando yo como líder, como pastor, o como en el caso nuestro que tenemos algunos apartados, yo necesito tener un feedback del trabajo que hacen. Porque si yo fui apartado, yo debo provocar la unción sobre mi cabeza. No por mi mérito, sino por la unción en la cual, como dice allá, 2 Timoteo, haz tu trabajo de evangelista, cuida el don que hay en ti. Porque a veces no entendemos que cuando hay una imposición de mano, se levanta el diablo. Vienen problemas, vienen circunstancias. Entonces a veces nos avasallamos, nos dejamos avasallar por el diablo. Tengo compasión por ellos, gente cansada, extenuada, 3 días sin comer. Esto llamó la atención de Jesús. Y quiero que aquí pastores, apartados, ministros, escúcheme. A veces vemos gente que tiene hambre y necesidad de Dios, y simplemente nos ocupamos de nuestros ministerios y no vemos la necesidad. Y aquí Jesús vio la necesidad y le dice a los discípulos: denme una posible solución para darle comida a tanta gente. ¿Sabe qué dijeron ellos cuando leemos los capítulos? Nunca quisieron ellos decir: por favor, váyanse ustedes. No, mira, no podemos, no tenemos para darle comida. Jesús, despídelos tú. Tú, Jesús, ellos te siguen a ti, despídelos, y nos quedamos solitos contigo. Eso es irresponsabilidad. Así somos los ministros. Así es el cuerpo ministerial que está conmigo. ¿Qué quieren? Que todo lo haga el apóstol, la profeta. Pero aquí hoy tienen que cambiar eso. Gracias por el amén. Tengo compasión de ellos, dijo Jesús. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Ellos verán cómo se la van a arreglar. Al final, Jesús, tú no eres el papá de ellos, tú no tienes real. Y él le dijo: no tienen necesidad de irse así. Denles ustedes de comer. La solución estaba en las manos de los discípulos, no en las manos de Jesús. Escúcheme, pastores, apartados. La solución a los problemas no está en mis manos, está en la de ustedes. Gracias por el amén. ¿Por qué ustedes quieren todo facilito? ¿Usted quiere que uno le resuelva los problemas? Déjeme decirle, a muchos se les cerraron las células por malos siervos. Porque no pelearon la batalla por esas almas. Porque quisieron hacerlo en lo humano. Y le dejaron todo en las manos de Jesús, o del pastor, o del apóstol. Denles ustedes de comer. Aquí no es problema de dinero. La misericordia de Dios a través de Jesús, Él pudo ver la verdadera necesidad de la gente para ofrecer una respuesta oportuna. Pero ellos vieron solamente el problema y no la solución. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia de Jesucristo.
Mira, para que a mí me ungieran como pastor, pasaron casi 20 años desde que Dios me hizo el llamado. Pero fueron 20 años muy duros de trabajo. Porque yo le servía a Dios y le sigo sirviendo al Señor. Pero si usted tiene un problema de demonio, un problema de enfermedad, un problema crítico, para eso estamos nosotros. Aquel que los apóstoles no pudieron sanar. ¿Qué dijo el papá? Esos tipos que están contigo, y que apóstoles que andan contigo, no pudieron resolverme el problema, mi muchacho. Yo he visto que tú has sanado a locos, paralíticos, ciegos, y al muchacho mío, que es el hijo de Petra, el hijo de María, como decimos los venezolanos. Ese no, porque es el hijo de María, el hijo mío. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca fe? Páseme el muchacho para acá. Fuera de ahí. Salió ese diablo. Mire, ya tenía las maletas listas. Así que queremos todo, que el pastor nos ponga la célula, que el pastor haga todo y nosotros tener, mire. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Me están siguiendo, pastores, hermanos, líderes? Capítulo 15 de Mateo, verso 33. Uno de sus discípulos, o entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde conseguiremos nosotros tantos panes en un lugar desierto para saciar una multitud tan grande? Primer error de los pastores y los apartados. Nunca velaron para que hubiera la provisión de dinero para esto. Yo pregunté: ¿cuánto lo han comprado? Porque esto es para alimentar a 20,000 o más. Algunos pusieron $1 y me dieron así como que: tenga, pastor, agarra esa miseria. Porque parece que uno le está pidiendo el dinero, ¿no? Un solo hombre que Dios pueda levantar para pagar las cosas. Jesús le dijo: ustedes tienen la unción, ustedes tienen la visión, ustedes han caminado conmigo, denle ustedes de comer. Es que no tenemos, mira, aunque sean $200, 200 denarios, no tenemos para comprar pan, ya es tarde. Mire, apóstol, ya son, mire, como Jesús, y ya es muy tarde, estamos en el lugar desierto, mire, esto queda lejísimo de la ciudad y nos vas a meter a nosotros en este lío. ¿Cómo vamos a aprender lo sobrenatural, iglesia, pastores, líderes apartados? ¿Cómo vamos a aprender a movernos en la unción sobrenatural? ¿Cómo podemos activar la sobrenaturalidad para ministrar a la gente? Jesús nunca ministró en la unción, Jesús ministró siempre en la gloria. Hoy utilizamos un micrófono. Jesús le decía a los discípulos: sáquenme la barca un poco fuera de la playa, y la gente en los cerros hablando. Y todo el mundo le escuchaba. Ahora, algunos dirán que Jesús era un inconsciente. No podía ver la gran realidad que había. En el desierto no hay tiendas, no hay nada, no hay panadería. Era un tremendo problema humanamente que necesitaba una gran solución sobrenatural. Porque esa gente tenía hambre de verdad. Y uno de los grandes problemas que tuvo Moisés, cuando el pueblo en el desierto le dijo: Moisés, queremos agua. Y sabe, Moisés estaba hasta aquí, hasta la coronilla. Y le dijo: ¿hasta cuándo vosotros le están haciendo esta cosa a Jehová? Lo están provocando a ira. No, el pueblo quería agua. Y que Dios le dijo: golpea la roca para yo ser glorificado. Y como estaba de mal humor, la golpeó. Y una de las cosas que permitió que no entrara a la tierra prometida fue cuando no glorificó a Dios. Porque el pueblo no quería ofender a Dios, sino quería agua. A veces Dios nos pone las personas para alimentarlas, porque eso forma parte de nuestro ministerio. Cuando veo aquí mucha gente que son evangelistas, no sé, líderes, ¿dónde están? Que no vienen. Entonces, aleluya. Y
son evangelistas. Era tan apremiante la situación que se necesitaba un milagro. Nadie sabía si había comida o algo. Este tipo de milagro lo vemos en Mateo capítulo 14, versos 13 al 21. Y el segundo milagro de la multiplicación de panes y peces en Mateo 15, 32, 38. Como para tener una visión. En el primero, sobrenaturalmente 5,000 hombres fueron alimentados con sus mujeres y sus niños. O sea que fueron más de aproximadamente, algunos han hecho cálculos, son cerca de 20,000 personas. En ambas circunstancias aparece un niño que nadie se explica que tenía en unos 2 peces y unos panes, los cuales fueron puestos en las manos de Jesús. Y la escritura da testimonio del resultado de cada milagro. En el primer milagro sobraron 12 canastas llenas, y en el segundo 7 canastas llenas. Gloria a Dios. La sobrenatural es la expresión que las leyes físicas fueron alteradas para provocar algo extraordinario. Y los discípulos estaban a punto de experimentar algo extraordinario, y era formar parte de la alimentación de miles de personas, y no sabían cómo hacerlo. Pastores, líderes, apartados. Ustedes fueron llamados para comprender y entender cómo se alimenta sobrenaturalmente a miles de millones de personas sin tener que conocerlas. Cuando ustedes puedan tocar, reconocer el manto apostólico y fluir en ese manto, la gente vendrá sola, porque reconocerán que en usted hay una unción, hay algo. Por eso la gente seguía a Jesús, y no les importó si tenían comida o no. Juan capítulo 6, su verso 8 o 9 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Oye, gloria a Dios que hay gente diligente. Jesús no mandó a Andrés a buscar nada. Él se metió en esa multitud. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. Pero llegó con un muchachito. Él pudo haber traído los panes, ¿verdad que sí? Y los peces. Puede decir: oye, mi apóstol, Jesús, mira lo que conseguí. No. Él dijo: no. Un discípulo entendido comprendió que la unción estaba sobre el niño. Él representa una nueva generación que posee los recursos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando usted entiende eso, Dios te pone personas a ti que a veces tienen pocos recursos, pero eso, cuando tú tienes la unción de multiplicación, exponencialmente, mire, te multiplica por 2, por 3, por 10, por 50, mire, por la raíz de la hipotenusa, por lo que usted quiera, al cúbico también. Jesús dijo: deja de comer. Y apareció Andrés, hermano de Simón, con lo que pudiese ser la solución. Ahora, él tenía razón, pero esto es muy poco, Jesús. Cálmate, negro. Cálmate, discípulo. Porque Andrés aparentemente era el tipo que estaba cargado, hermano, porque entendió la necesidad. Por eso se movió para ver si Jesús no le dijo: búscate algo ahí para hacer un milagro. ¿Aló? ¿Yo le estoy mandando a usted a hacer un milagro acaso? No. Parecía insignificante, mas sin embargo la solución no era natural, sino sobrenatural. Era cuestión de fe. En ocasiones la respuesta viene por medios sobrenaturales. Lo que tenemos que entender es el contexto del problema, porque humanamente a veces no son útiles, pues la realidad contrasta con la posible solución. O sea, es difícil pensar que para más o menos 40,000 personas
unos panecillos y un pececito, como decimos los venezolanos, el muchachito estaba caleta, ¿no? Así que decimos los venezolanos, ¿no? Por si acaso, aquellos que me ven por televisión. Cuando tenemos los venezolanos un decir, por eso él y yo, así como unos hablan inglés, unos dominicanos, los venezolanos hablamos venezolanos. Y caleta es cuando se tiene algo escondido, ¿verdad que sí? Así como para último momento, cuando nadie tiene, alguien sí, como fue preparado, tiene con qué comer. Ahora, para muchos la solución a los problemas vienen dados por la cantidad de recursos que se disponen. Pero aquí la gran enseñanza, mis hermanos, que nos da este relato bíblico, el maravilloso milagro y cómo Jesús tomó lo que aquel niño tenía, 5 panes y 2 peces, en Mateo 14, 17, y 7 panes y unos pocos pececillos en Mateo 15, 34, y los convirtió en una solución. Diga conmigo, y los convirtió, dígalo duro, y los convirtió en una solución. A veces tenemos en nuestras manos la fe, y con eso algo que parece imposible lo convertimos en una solución, porque yo lo creo. Dios siempre trabaja en equipos, tiene un orden. Por eso ordenó Jesús a sus discípulos a que esa gran multitud fuesen separadas, ordenadas en grupos de 50. ¿Ok? Juan capítulo 6, verso 10 dice: y entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugar de delicados pastos me hará descansar. Aquí hay mucha gente que anda afligida porque quitaron su mirada de Dios y la pusieron en los problemas que vive nuestra nación. Pareciera que no son nuestros discípulos, profeta. Pareciera que no son nuestros discípulos, no es lo que yo enseño. Jesús ordenó dar de comer a la gran multitud, por lo cual había que tener organización para tener una distribución eficaz de los alimentos. Ahora, ¿cuáles alimentos? Él tomó 5 panes y 2 peces. Y puso a sus discípulos al frente y todos venían y recibían. Ahora la pregunta es ¿con qué se quedó Jesús en la mano? ¿Algún momento Jesús se quedó sin panes y sin peces? Ahora, Jesús obró sobrenaturalmente y entendemos que no es suficiente tener bendición, sino también fluye en la unción de la multiplicación, la unción de los milagros. Pues los milagros ocurren cuando hay fe, cuando la fe activa lo sobrenatural, va más allá de nuestra comprensión, y ocurre cuando alguien con la fe activa la palabra de Dios a su favor. Fíjese, voy a hablarle de 2 personajes bíblicos que hicieron milagros de la multiplicación. Fíjese, un día una vecina cristiana invita a un grupo musical de mi iglesia donde yo estaba antes. Y bueno, ella le preparó una ensaladita, usted sabe, muy modestamente, y una tortita. Yo tenía 2 invitados en casa, y mi esposa, como buena cocinera, gloria a Dios, mire cómo me tiene todo bello, ¿ves? Un poco, claro, pasado de bendición, pero bueno, eso no importa, ¿no? Y bueno, sobró, eran los tiempos difíciles para nosotros, pero sobró como media olla de caldo y como un pedazo de pasticho. Yo siempre a veces he obrado así, hermano, mira, así, sin pensarlo, créame. Por eso a veces cuando me meto en estos rollos tecnológicos y ella me dice otra vez, pero nosotros no tenemos dinero. No te preocupes, alguien me va a ayudar. Entonces,
De repente me dice la hermana, ay, Francisco, llegaron los hermanos. Y salí yo de salamero, como decimos los venezolanos, o sea, de salido, como dicen algunos. Y voy a la casa, oye, los hermanos, ¿y cómo está usted? Los invito a comer. ¿Alguien me va a invitar a comer hoy? Y entonces, yo contento, o sea, me había olvidado que la porción era chiquita. Y el cucharón estaba adentro tapando la olla y el cucharón adentro. Y le digo, Rosa, llegaron los hermanos, vamos a darle de comida. Y casi que le da el soponcio, decimos los venezolanos, o sea, la crisis. ¿Cómo? Pero si lo que tenemos es un poquitico de sopa. Y un pedacito de pasticho. Ah, yo no sé, ya yo los invité. Diga conmigo, ya yo lo invité. Ay, pero allá no dijeron nada. Diga, ya yo los invité. Y llegan unos hombresotes así, eran como 11, 12. Hubo uno y dijo, no, hermano, estoy en ayuno. Amén, se lo respeto, hermano, pero venga para la casa igual. Mire, mi esposa, abrimos la mesota esa que tenemos en casa. Puso los platos y ella decía, ay, Señor, ¿qué hago? No sabíamos nada de esto, pero había algo de fe. Destapaba la olla y sacaba el cucharón. Señor, multiplica. Y después con el pasticho. Todos comieron, todos se saciaron, todos le dimos la gloria a Dios. Y sabe, todavía quedó sopa y todavía quedó pasticho. Alabados a Dios. Denle un aplauso a Jesucristo. Lo que quiero enseñarles, señores, que usted vive una vida miserable como cristiano, no es porque Jesús lo diseñó así. Usted es hombre y mujer de fe. ¿Cuántos me van a invitar a comer hoy para el restaurante? Ay, no me digan amén, ¿verdad? Porque mire, voy y le quito los dólares de una vez. Porque usted no me va a llevar a comer para su casa. No. Usted no me va a poner a comer lo que usted quiera. Pero el que dijo amén no importa. Pues dame los reales ahora cuando yo termine. Créame, ya se comprometió, ya me dijo amén. Ese no es problema mío ahora. Al final, usted me entrega mis centavos. Para yo irme con mi señora esposa. Hoy es domingo, hermano. Ay. O usted cree que porque el pastor se gentió para acá. ¿Sabe qué trae la gente? Lo que no le gusta, puro arroz. Parecemos chinos. Tenemos gloria a Dios, la despensa llena, pero puro arroz. Porque la gente le da a Dios lo que no le gusta, puro arroz, parecemos chinos. Usted me dijo acá mi cara de chino. Chino es un muchachito así que se le dice allá en los Andes, un chino, un pelado, un gringuito. Aleluya. La escritura habla de dos profetas. O sea, ya yo he probado esto, el comprar sin dinero, o sea, ya yo me he metido en muchas cosas. La escritura hace referencia a dos profetas, Eliseo y Elías, quienes experimentaron el poder de Dios y operaron sobrenaturalmente en la unción de la multiplicación milagrosa a favor de dos mujeres, dos viudas. Y esto aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 17, 1-24, y el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Ambos profetas, Dios los introduce en la vida de estas viudas. La primera viuda tenía una pequeña porción de harina y aceite y estaba dispuesta a morir junto con su hijo. Y la segunda tiene un problema de acreedores, unas deudas que le dejó el marido cuando se murió. Y solo tenía una vasija de aceite. En ambos casos, mis hermanos, la situación necesitaba un milagro, soluciones diferentes, pero algo en común. Necesitaban un milagro. Y para eso Dios le puso un profeta. Aló, mira, hay un profeta que dice 2 Crónicas 20:20. Creer en Dios y estaréis confiados. Creed a los profetas y seréis prosperados. Si usted se va a acercar al profeta para hablar cosas
Inútiles. Cuando se acerca el profeta, bien sea a ella o a mi persona, traiga una ofrenda en la mano, porque de gratis usted no va a obtener nada. Todo el mundo al final del culto quiere abrazar a la profeta. Profeta, no se deje abrazar ahora al final. No, pues es hipocresía. No le trae ni un dulcito, un chocolate, nada. Oiga, profeta, como para tomarse la foto, un selfie. Tómame un selfie allí, por favor. Como vemos en la escritura, revela la unción de los profetas, de cómo pueden cambiar la atmósfera en un lugar con una palabra revelada. Vemos que en ambas ocasiones las dos viudas creyeron la palabra del profeta y confiaron en sus manos los recursos que tenían para ser transformados. ¿Alguien tiene problemas aquí que necesita un profeta? Nadie. Oh, entonces estoy aquí hablando de más, que no debería estar predicando esto. Entonces quiere decir que aquí hay puros ricachones. Entonces nadie necesita un milagro. Sí, pero amén es, apóstol, mira, ¿sabes que yo quiero? Una casa, quiero un marido nuevo, no sé, un doctor con los ojos azules, cirujano plástico, pues, para que me arregle el chasis, o el chasis, dicen algunos. Nosotros decimos chasis. Yo quiero que el Señor, que un doctor para que me arregle todo y me ponga chévere, me ponga 0 kilómetros, pintura nueva. Pero sabe, en la vida real, en la vida práctica, podemos entender que la viuda de Elías tenía un problema y la viuda con Eliseo tenía un problema. Estos eran problemas reales. En ambos casos, la fe en la palabra del hombre de Dios fue lo que desató la unción para ambas mujeres, porque ellas accionaron de acuerdo a la dirección profética de Elías y de Eliseo. Usted en la Biblia dice que acaso Elías agarró la vasija de aceite o la vasija de harina. Nunca. ¿Acaso Eliseo agarró la vasija de la viuda? Nunca, never. Son ustedes los que van a provocar el milagro. Son ustedes los que van a provocar el milagro. ¿Qué pasa, hombre? ¿Poca fe? ¿No hay fe allí o qué? ¿Por qué? En una, el milagro era, según la palabra de Dios al profeta, que ella la sustentaría. Y sobrenaturalmente, por obedecer a la palabra a Elías y hacer el pan y el agua primero, no escasearía ni la harina ni el aceite. Cada día que aquella mujer iba, tenía que reproducir el mismo milagro, porque la condición de la vasija era la misma. ¡Aló! No porque llegó el profeta y ya todo está chévere. No, ahora era que cada vez que aquella mujer quisiera que el milagro funcionara, tenía que activar la palabra de Jehová en el profeta. Era su posesión, era su secreto. Nunca escasearía la harina ni el aceite. Wow. O sea, ya tú no tendrías más que preocuparte que si el muchacho se me va a morir o no. Y en el caso de Eliseo, bueno, la viuda tenía un tremendo problema porque su esposo, que era un siervo de los profetas, se murió y la dejó endeudada. Y llegaron los acreedores para llevarse sus 2 hijos. Y ella no tenía cómo pagar la deuda. Y el profeta le dijo: oye, ¿qué tienes tú en tu casa? Oye, profeta. No le dijo: oye, hermana. No, le dijo: profeta. Le reconoció el ministerio. No como algunos me llaman apóstol o profeta. No, eso es porque usted sabe que a mí me dicen así. Pero cuando usted, como la mujer que tocó el borde del manto, todo el mundo quería estar con Jesús, tomarse el selfie con Jesús, hasta los apóstoles.
Y ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Si tan solo usted tocara aquí con la fe. ¿Quién me ha tocado ese Jesús? ¿Quién me tocó? Oh, pero Jesús, oye hermano, oye apóstol, profeta, ay Jesús, tú te llamas Jesús. Todo el mundo está apretujando aquí, hasta nosotros te tenemos apuchungado aquí. No queremos que tú nadie te toque. Imagínate, todo el mundo, nadie quería, los apóstoles no querían que Jesús lo tocara a nadie. No, eso es mío, ese es mi Jesús. Yo, no, déjense de eso, sean serios. Alguien me tocó porque yo sentí la unción que salió. Mire, yo he visto salir, a veces he ministrado a personas, veo salir de mí un rayo terrible y veo a la gente atravesar por estos rayos que caen como pulverizados. Porque yo sé cuando sale la unción, lo veo. ¿Sabe, viuda? ¿Qué tienes en casa? Ay, profeta, mire. Lo que tengo una vasijita vieja ya toda estropeada, con un poquitico de aceite. Ahí está, esa es la solución. Búscate entre las amigas tuyas todas las vasijas que puedas. Porque tú vas a provocar uno de los milagros más grandes en esta tierra. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen un poquitico de aceite en la casa nada más? Pero necesitan salir a buscar las vasijas. Que alguien le preste la vasija para llenarla de aceite. ¿Y sabe cuándo paró el milagro? No por Eliseo, no por Dios, sino cuando la mujer no pudo conseguir más vasijas prestadas. Llegó, vendió el aceite, como dijo el profeta, recuperó los cobres, los billetes, los dólares, pagó la deuda y después a vivir como una reina. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pasa que, hermano, te tienes que creer lo que yo estoy enseñando, lo que la Biblia dice. Esta experiencia nos permite comprender que la fe y la palabra profética van de la mano. Y que humanamente cada mujer puso en las manos del profeta lo que tenían para provocar el milagro. Elías y Eliseo, hombres de Dios, a quienes se le había reconocido su unción y su ministerio, operaron sobrenaturalmente para dar una cobertura espiritual y económica. Si usted no diezma y usted no ofrenda, usted puede estar aquí cubierto espiritualmente, económicamente. Porque si usted no le da al hombre de Dios algo para multiplicárselo, si usted no pone la economía en las manos del hombre de Dios que Dios llamó para, como dice el libro de los Hebreos, bendecirle como sacerdote a su finanza, no importa que sea poquita, yo desato la multiplicación. Así somos todos los pastores. Den un aplauso al Señor. Por eso yo cuido mis diezmos. Aquí hay muchos de los que están conmigo que ganan más que yo. Me dice, apóstol, ¿cómo hace usted? Y la profeta, pues eso es el problema suyo. Mira, fui a un supermercado por primera vez y vi un pollo así, costaba tantos dólares. Y de repente veo una bolsa así de puras pechugas, más barata que el pollo grande. Una bolsa enorme así. Pues ya no la bolsa. Ese es mi milagro. Porque lo que tengo para pagar es esto. Así funciona Dios. Entonces estas mujeres, según la escritura, activaron la unción sobrenatural de aquello que Dios ha puesto en cada hombre de Dios para realizar cosas poderosas. Y algo importante, iglesia, es tener un ministerio, la cobertura de un ministerio profético genuino que nos guíe. Escúcheme bien. Levanta tu mano. Aleluya, Jesús. Shadiron Sotoyo. Santillizo lloroso. Llénate ahora.
hay un aceite fresco, hay algo sobre tu cabeza que va a comenzar a caer. No te resistas. Tú no estás de vuelta al altar porque ella o se olvidó el pecado que hizo o la falta que hizo. Es porque Dios tiene un propósito. Dentro de la economía de Dios, ella está en el propósito. Y yo tengo, igual que la profeta, cómo reactivar ese fuego. Sus manos no son cualquier mano, son las manos de un tañedor. Porque Eliseo dijo: búsqueme un tañedor, porque voy a activar una unción sobrenatural y un ambiente sobrenatural sobre una ciudad. Necesito soltar una palabra. El Señor va a comenzar a quitarte las vestiduras viles y a poner una mitra limpia sobre tu cabeza. Para que puedas alimentar a muchos con la adoración. Para que lo que fluya de ti lo puedas multiplicar tus talentos. Y la gente pueda comer del fruto de su ministerio. Por eso los ministerios proféticos verdaderos no andan por ahí diciendo: soy profeta, quiero estar en los grandes eventos. No, deje eso para cuando Dios lo quiera. Me ha tocado aprender eso también yo, a pesar de que lo que Dios ha hecho de mí en esta ciudad. Hay que darle respuestas al pueblo. No importa cuán apremiante es la situación. La unción profética activa los recursos del reino a favor de aquellos que creen en la palabra del profeta. Y esto es lo que Jesús hizo ante la necesidad de la gente y retó la fe de los discípulos. La multiplicación de los panes y los peces representa la manifestación de la gloria del Hijo de Dios. Primeramente partió, luego dio gracia y el milagro comenzó a operar cuando Él colocó en las manos de los discípulos los peces y los panes. Para activar la unción sobrenatural, la porción sobrenatural, para saciar a todos aquellos que estaban bajo su cobertura. No es importante cómo operó el milagro, eso no importa. Pero sí que en ambos eventos los panes y los peces fueron multiplicados, lo cual bendijo a más de 40,000 personas. Y al final, mire lo bueno, diga, al final, ese es lo bueno. Lo que viene al final, diga, lo que viene al final es lo mejor. Jesús dijo: sabe que no se pierda nada por allá, tráigamelo, porque ellos no quieren que se pierda nada. Y sabes, ellos trajeron 7 cestas llenas sobrenaturalmente de lo que había en un grupo, y en la otra 12 cestas llenas. Aleluya. Al final es lo mejor, porque ve y vemos, wow, eso ministra en nuestras vidas, activa nuestra unción, wow, gloria a Dios. Aunque eran pedazos, lo importante es que eran pedazos. ¿Sabe por qué? Porque cada pedazo, aleluya, hablaba de grupos que fueron bendecidos, de familias agradecidas, alabados a Dios, como testimonio de que todos habían comido y ninguno. Jesús lo dijo: no quiero que se pierda nada, tráiganme todo. Y mire, los puso a trabajar. Es tiempo de buscar los pedazos en medio del pueblo, iglesia. De buscar a los que se fueron de la iglesia, traerlos. Pues es el trabajo de ustedes: ir, buscarlos, alimentarlos y traerlos de vuelta, alabados a Dios.
Juan 6, capítulo 6, verso 12, 13. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoge los pedazos que sobraron. Ya Jesús sabía que había sobrado, para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Gloria a Dios. Esto es lo que Jesús nos quiere enseñar: que glorificó al Padre de una manera extraordinaria. No solo alimentando multitudes espiritualmente, sino también físicamente. Y aún sobró como muestra del poderoso milagro que había ocurrido. Recordemos que Dios nos dio la capacidad de multiplicarnos y multiplicar los talentos necesarios para cumplir el mandato. Esto quiere decir que tenemos algo que Dios nos dio para multiplicarlo. Todo involucra la fe. Alimentar a 4,000, 5,000, lo que sea. Por eso con las grandes campañas evangelísticas. Las grandes campañas evangelísticas. Hechos capítulo 9, verso 31, perdón. Como Dios nos ha entregado la unción de fructificar y multiplicar, y esta es su voluntad en el crecimiento y multiplicación de la iglesia también, nos dejó el mandato de hacer discípulos y así multiplicar la iglesia de Cristo. El milagro de la multiplicación fue uno de los hechos más poderosos y de los más grandes milagros experimentados por la iglesia primitiva después de la resurrección. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas y andando en el temor del Señor, y se asentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Iglesia, Dios anhela la multiplicación de sus hijos, y la visión de Cristo es la cosecha de multitudes. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es una alegoría de aquello que estamos llamados a hacer para la extensión del reino de los cielos. Vemos que Jesús habló que los campos estaban blancos para la siega y la necesidad de orar al Señor de la mies para que Él envíe los obreros necesarios a su mies, pues la cosecha está lista para ser recogida. Jesús necesita discípulos como Andrés, quien buscó entre la multitud hasta encontrar aquello necesario, y lo tenía, era un niño. Él tenía 5 panes y 2 peces, los cuales, puestos en las manos del Señor y nuevamente en las manos de los discípulos, hicieron posible este gran milagro. Aleluya. Otros mis pastores, los apartados. Déjate usar, Ruth. Aleluya. Ay, Jesús. Ahí está. Si quieres te lo leo. Aleluya. Aleluya, Jesús. Dame el volumen a eso. Volumen. Aleluya, Jesús.
Bendito sea Dios. Aleluya. Pastores y apartados. ¿Te falta alguien aquí? ¿Sí? Tu esposa. ¿Está tu esposa? Llámeme la profeta también. ¿Saben, iglesia? Ustedes son la extensión del reino que Dios me entregó. Y ustedes son responsables ante Dios de entregar cuenta de lo que a usted se le entregó. Súbele un poquito de volumen. Que no se lo entregué yo. Estamos en una temporada nueva, en un tiempo nuevo. Estamos en el mes 7. Pan y peces. A Jesús no le importan sus problemas. Créame que no. Porque si nuestra confianza está en el Señor, así que si usted tiene problemas, créame que a mí en particular no puedo hacer absolutamente nada. Usted que nos ve por televisión debe entender algo. Que cuando Dios nos llamó, Él sabía el diseño profético. Y cuando le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer, Él sabía que era imposible obtener, entre comillas, alimentos. Pero Él sí sabía en su omnisciencia dónde estaban los recursos necesarios para provocar un milagro. El niño no provocó el milagro lo provocó la fe en Jesús. Porque la gente tiene la mirada puesta en Jesús. Ustedes, los pastores, fueron impartidos de una unción para multiplicar los recursos, para multiplicar y fructificar aquello de lo cual de aquí pasa para allá. Los milagros los van a hacer ustedes. Nunca, iglesia, los milagros operaron en las manos de Jesús. Él cuando los entregó, los discípulos lo multiplicaron. Cada vez que iban a uno de los 50 se multiplicaba, pero no se quedaban sin nada. Siempre tenían aquello que Jesús les había entregado. Este es un tiempo para activar la sobrenaturalidad. Porque el enemigo ha puesto muchos argumentos contra ustedes. Hace tiempo viste a un niño y te quebró porque viste a un niño que se parecía a ti. ¿Dónde está ese niño? Porque alguien tiene lo que activa tu función, la gracia. Déjalo por ahí. Estamos en el 2021. No, allá, póngase ahorita allá atrás. Detrás de él. Okay. A todos ustedes se les entregó una unción, porque ya fueron ungidos como pastores. Y los que han sido apartados tienen que fluir en lo que a usted se les impartió. Y entiéndase que no es mi problema si usted no ha creído en el ministerio que se le ha impartido, en el don.
Yo no estoy aquí para resolver sus problemas familiares ni económicos. ¿Verdad que no, mis pastores? ¿Verdad que no? Eso es lo que quiero que ustedes puedan entender que me ve por televisión. No vayan a mal pensar que yo voy a ser apóstol de criminal o de nada. Pan. Ustedes deberían tener hoy, ahorita, un libro en las manos que usted haya comprado. Porque si usted no cree en esta visión, ¿cómo yo le voy a impartir a usted algo que usted no tiene? Ah, que yo no tengo ese dinero, apóstol. No es mi problema. Si usted va a salir allá afuera después de esto, tiene que tenerlo. Porque esta es la visión. Yo voy a poner sobre ustedes la visión 2021. La que Dios me dio, no la suya. Usted va a operar es como yo digo. Que a mí me dijeron que así es que va a ser las cosas. Panes y peces. Yo voy a poner en sus manos para activar lo nuevo, 2021, para comenzar esta década, para que ustedes se multipliquen y se fructifiquen y no sigan con las excusas de que la gente no me sigue, mis células se secaron o no sé. Hoy les voy a decir, denles ustedes de comer a la gente. Ese no es mi trabajo. Es lo que Jesús nos hace entender en la Biblia. No tiene necesidad de salir por ahí a buscar asesoría pastoral. Ah, pero usted tiene que caminar con la visión del ministerio, no con usted no tiene visión. Como decíamos en el cuartel en Venezuela, usted no piensa, usted no tiene familia, usted no hace nada. A usted tiene una sola visión, usted es un militar. La única visión con que usted va a caminar es con la que Dios me entregó a mí. Ahí es donde va a ver usted la multiplicación de su ministerio. Si usted usa otra visión, ese es su problema. Jamás verá un fruto. Serás avergonzado. La visión para el evangelismo en esta década es que la gente sepa que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Y que vamos a caminar conforme a lo nuevo que Dios nos quiere entregar. Porque aquí está contenida una visión muy clara. Y cuando lo traemos aquí tenemos bastante pan para bendecir al pueblo de Dios. Muchos de ustedes en internet se quedaron sin pastores. Sus iglesias están cerradas y languidecen buscando pan fresco. Porque saben que Jesús, usted no ha quitado su mirada de Jesús. Y entonces dice: Señor, tengo hambre. Y lo hizo Jesús en el Sermón del Monte. En una oportunidad dijo: y todos los que tengan hambre y sed de justicia serán saciados. Pan para que usted lo multiplique. Señor, yo bendigo los peces, los panes y los peces. Y usted que me ve por televisión, debe también saber que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Que tú no eres un fracasado o eres algo que vino al mundo por casualidad. Dios diseñó una vida con propósito para todos aquellos que están llamados a la salvación. Porque todos llevamos el ADN de victoria, de ganadores. Debemos apropiarnos de que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. 2021, 2020, 2030. Si Cristo no ha venido antes, esta es la visión para conquistar almas en nuestro ministerio.